Pues hermano, estamos de vuelta en un nuevo programa de Israel en el camino. Estamos muy contentos de poder encontrarnos de nuevo y con cosas nuevas y con cosas que hemos de mirar y escuchar porque son muy importantes para nuestras vidas, ¿verdad? Pues tenemos nuevamente nuestros hermanos Sami desde Brasil con nosotros y también al hermano Fabián desde Argentina y también al hermano Benjamín desde Israel, desde allí donde él se encuentra en Israel. Así que estamos muy contentos de teneros a cada uno de vosotros. Os saludamos y esperamos cosas preciosas para escuchar en el programa de hoy. El tema que vamos a tratar, pues, tiene que ver con los días que estamos viviendo o que se aproximan, días en los que, pues, a nivel de muchos países, pues se celebra o se vive un ambiente diferente al resto del año, pues se adornan las calles y los supermercados, los centros comerciales se llenan de gente, hay como una ansia de comprar y de comprar y de vender y cambia, parece como que cambiara el ambiente general, ¿verdad? A la gente parecería como que se le ve más contenta, más felices. Todo esto por arriba, ¿verdad? De forma aparente. ¿Por qué todo esto? Pues parecería como que es que se está acercando lo que se llama normalmente la Navidad. Por supuesto que hay muchas cosas para hablar de la Navidad. No vamos a centrarnos ni vamos a tocar el tema de forma superficial. Queremos ir a la esencia de lo que es la Navidad y de ahí van a ser las preguntas, por supuesto, que le vamos a hacer a nuestros queridos hermanos. Y decimos que nuestra voluntad y nuestro empeño no es, por supuesto, poner la mirada en que si el 25 es la venida del Mesías, si ocurrieron tales cosas, tales otras, si hay que poner esto, si no hay que ponerlo, si hay que guardar, si no hay que guardar. No es por ahí el asunto. Nosotros queremos enfocar el asunto de la Navidad de lo que realmente significa, es decir, la misma palabra Navidad viene de la natividad, nacimiento. ¿Y nacimiento de quién? Pues nacimiento justamente de el Mesías Jesús. Es importantísimo esto para entenderlo, ¿verdad? Entonces, eh, queremos enfocar el programa en esta dirección, ¿vale? Acerca de esa venida del Mesías. Y la pregunta primera que queremos hacer para el hermano Sami desde allí, desde Brasil, es ciertamente porque la Navidad no, o ese nacimiento no empieza a celebrarse o a tratarse prácticamente como se cree a partir de pues siglo cuarto, siglo quinto de nuestra era, ¿no? Sino que tenemos que remontarnos, tenemos que irnos para atrás. ¿Verdad, hermano Sami? Yo creo que lo que tienes para nosotros va a aportar algo o cosas muy importantes para escuchar. ¿Desde cuándo estamos hablando por primera vez de esa venida de ese Mesías Jesús? ¿Desde cuándo encontramos ese anuncio, esa noticia de que vendría un Mesías para salvar a este mundo? Hermanos, a mí, ¿qué nos dice acerca de esto? Gracias, hermano Manolo. Y es desafiador el tema que nos traes, porque tenemos que volver, como tú dices, hasta el principio de los principios. Y el principio de los principios sería de que nosotros fuimos criados en Bereshit 1, en Génesis 1, dice en el versículo 26 que
nosotros fuimos hechos a la imagen y conforme la similitud de Dios. Y si fuimos hechos a la similitud de Dios, deberíamos ser santos, kedoshim, puros. Y la verdad que enseguida después de Bereshit, con la creación, tenemos enseguida Bereshit 3, donde nuestros queridos Adán y Eva se confunden y desobedecen. Entonces, a partir de este momento, perdimos la similitud con Dios. Y Dios, en toda su misericordia, y mira que las misericordias de Dios, gracias a Dios, no se terminan, si no, no tendríamos lo que hacer por aquí ahora. Pero gracias a esa su misericordia, Dios le hace una promesa a Abraham. Y la promesa que le hace a Abraham es de que Bereshit 12 nos dice, bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, es este el primer momento donde vemos que hay necesidad de que haya un Salvador. Y el nombre Yeshua del hebreo es salvación, es el Salvador. Entonces, a partir de este momento, vemos de que Dios en su misericordia creó un Salvador, creó la opción de decir, ok, si ustedes quieren ser bendecidos, les bendiciré y les daré un Salvador. Entonces, desde el primer momento de Bereshit 12, cuando vemos esta afirmación dada a Abraham Avinu, es que realmente nos damos cuenta de que hay una promesa de Mashiach, hay una promesa de quien es el enviado. Y Mashiach en el hebreo es exactamente esto, es el que fue separado para traer alguna cosa de importante. Y no hay nada más importante que reconectarnos con Dios. Tanto así que Yeshua, cuando él es resurrecto, en Lucas 24, por ejemplo, él le aparece a dos discípulos en el camino para Emaús, y en Lucas 24, 44 leemos de que Yeshua mismo, resurrecto, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mi Torá, que es la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces, creo que no dejamos duda de la divindad de Yeshua. Tú hablabas de que se preparan los shopping centers, se preparan las casas, se hacen adornos, pero creo que el adorno más importante es que deberíamos adornar nuestro corazón para darle un lugar de honra a quien realmente se puso en el madero, en un calvario, para quedarse con nuestros pecados. Y este debería ser el adorno que deberíamos ofrecerle. Amén, amén. Pero muchas gracias, hermano Sami. Ciertamente, ¿verdad? Ciertamente. Esto vendría a ser la esencia, ¿no? Del nacimiento y de la venida del Mesías, ¿no? Ya estaba anunciado de antemano lo que iba a ocurrir y quién iba a venir, ¿verdad? Eh, me alegro muchísimo por esta contestación del hermano. Eh, hay, hay profecías, muchísimas profecías en el Tanaj, que hablan de que el Mesías vendría a reinar, vendría a poner su reino sobre la tierra. Y de hecho, cuando viene Jesús, Yeshua, a este mundo, cuando viene y está en medio de su pueblo, quienes que comenzaron a seguirle y a creer en él, sin duda que pensaban que ya el reino venía, que ya que él era el rey prometido, era el Mesías prometido, de acuerdo a la profecía, y que ya iba a reinar. Y sin duda, pues, desde el momento en que él muere en la cruz, es sepultado, resucita y asciende a los cielos, pues encontramos
a una cantidad enorme de miles de judíos que llegaron a creer en este Jesús, el Mesías. Entonces, la pregunta para el hermano Fabián, hermano, a ver si nos puedes aclarar, por favor, ¿cómo es que supieron y llegaron a creer toda esa cantidad de judíos? Ya que no se cumplió en el sentido literal el hecho de que Jesús vino y estableció su reino y comenzó a reinar sobre la tierra tal como los profetas anunciaron vez tras vez en el Tanaj, ¿verdad? ¿Cómo es que supieron que Jesús era el Mesías prometido, y creyeron en él de todo corazón? Incluso algunos de ellos llegaron a dar sus vidas debido a su fe en el Mesías Jesús. ¿Qué te parece, Fabián? ¿Cómo nos explicas este asunto? Estabas mencionando, Manolo, algunas profecías que figuran justamente en el Tanaj, allí en el Antiguo Pacto. Básicamente, para no entrar en detalles, podríamos dividir de alguna manera las profecías en dos grandes grupos. Yeshua ben Yosef, es decir, el Mesías, hijo de José, como siervo sufriente, y Yeshua ben David, como aparece, por ejemplo, en algunos pasajes, incluso en el libro de Apocalipsis, montado en un caballo blanco. El tema es que a muchos se les hizo complicado poder complementar estas dos clases de profecías. Por eso desorientó a muchos. Los sabios del tiempo de Herodes es como que se pusieron a escudriñar, sabían más o menos de los tiempos, pero no tenían la certeza. El mismo Herodes, siendo un rey en ese momento de Israel, él no tenía un panorama claro, pero por otro lado los sabios de Oriente, bajo la revelación, bajo la dirección. Por eso este es un tema, yo creo que muy interesante, porque si bien tenemos muchas pruebas históricas, hay mucho material histórico, yo soy un convencido que es el Ruach el que tiene que operar justamente para que se nos manifieste que el Mesías, que Yeshua ya vino. Es interesante que mientras Yeshua hacía milagros, mientras Yeshua les hablaba a las multitudes, mientras liberaba gente, muchas personas lo seguían, pero cuando él comienza a decir algunas cosas que para muchos eran difíciles de digerir, él se presentaba como el verdadero maná que viene del Padre. Él llegó a decir: aquel que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida eterna. Por ejemplo, en el libro de Yohanan, capítulo 6, donde dice específicamente en el versículo 66, que a partir de oír esas cosas, muchos de sus discípulos comenzaron a volver atrás. Decían: esta palabra es muy dura, esta palabra no se puede digerir. Entonces creo que hay algo fundamental, que es el Ruach, y mientras nosotros hablamos esto, yo siento pedirle a ese espíritu que sea obrando en cada corazón. Es interesante que cuando el Mesías nació, relata en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, una serie de personajes, por ejemplo, un varón anciano llamado Simeón. Si me permiten leer dos versículos, en Lucas capítulo 2, dice el versículo 25, he aquí había en Jerusalén un varón, hombre grande, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él, dice. El versículo que sigue, el 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y el versículo que sigue dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y ahí es como que reconoce que el Mesías había nacido. Más abajo aparece una anciana llamada Ana,
donde también por revelación y bajo guianza del Espíritu es como que lo toma al niño en sus brazos. Y así creo que, como dice otro pasaje también allí en Juan, nadie puede venir a mí, dijo Yeshua, si mi Padre no lo trae. Mientras hablo esto me siento privilegiado, creo que nosotros somos privilegiados de que el Padre nos haya alcanzado, haya puesto en nuestro corazón que el Mesías ya está entre nosotros, que Él, como se decía antes, quiere nacer en cada corazón. Ahora, Yeshua no obliga a nadie, Él se manifiesta con tanto amor, con tanta gracia, con tanta misericordia. En algunas ocasiones, tal vez, a modo de confrontación. Hubo un momento, antes mencioné Juan capítulo 6, justamente en ese capítulo, cuando algunos de sus propios discípulos del grupo más íntimo comenzó a tener ciertas dudas, Él les llegó a decir, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Y de alguna manera Kefas, Pedro, representándonos tal vez a nosotros, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si bien hay muchas pruebas, pasajes históricos, la palabra habla de pruebas indubitables, Yeshua resucitado se les manifestó a muchos discípulos, incluso dice que a más de 500. Yo soy un convencido que tiene que ser bajo la dirección, la guianza, la unción y el impacto del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Muy bien, qué bueno, hermano Fabián. Gracias por esclarecer estas cosas y bueno, qué bendición que los primeros miles de judíos que creyeron en Yeshua como el Mesías en sus vidas pudieron entender esa venida, ¿verdad? Y pudieron creer de todo corazón. Qué bendición, ¿verdad? Que a pesar de que estaban esperando el reino vino de otra manera, el reino vino con el rey y el rey tenía que venir de esa manera, tal como también estaban anunciados por los profetas, ¿verdad? Pero qué bendición. Pues muchas gracias, hermano Fabián. Y estoy expectante con el hermano Benjamín porque quisiera preguntarle ahora en este tiempo. Hemos visto la venida del Mesías anunciado desde mucho tiempo para atrás. El hermano Sami nos comentó acerca de esto, el hermano Fabián, en cuanto a su venida en carne y en qué manera muchos vinieron y creyeron en él, a pesar de que no comenzó a reinar literalmente o históricamente en ese momento desde Jerusalén. Pero ahora en estos días, un judío como eres tú, Benjamín, salido de un mundo muy religioso, muy estricto, ¿cómo fue que tú llegaste a creer en esa venida del Mesías y creerlo en tu vida personal? ¿Y qué fue lo que hizo que tu cimiento, tu fundamento, en lo que hasta ese momento tú habías creído, se tambaleara como si hubiera un terremoto y te dieras cuenta de que Yeshua era el Mesías venido ya en carne y que venía para salvarte de tus pecados? ¿Cómo entendiste esto, hermano Benjamín? Cuéntanos, por favor. Shalom, shalom. Primeramente es una alegría muy grande estar aquí con todos, contigo, hermano Manolo, hermano Sami, hermano Fabián. Estamos lejos, cada uno en un país, pero unidos por el Espíritu del Señor. Importante que el Espíritu es la unión de nosotros. Estamos juntos por el Señor. Lo que nos une es más grande de lo que nos hace la división.
Entonces, este es el amor del Señor, que estamos juntos por amor, por la palabra del Señor. Para mí es una alegría muy grande también. Como muchos saben, soy judío de padre y madre, así como muchos aquí también. Nací en Israel, pero crecí en Brasil, una familia judía tradicional, que yo tenía una parte de más ortodoxos, judíos más ortodoxos. Esta parte con mi padre y mi abuela, a partir de los 13 años, cuando los judíos hacen bar mitzvah, la mayoría judía, ellos tenían un sueño muy grande para mí poner en una yeshiva, una escuela, un seminario rabínico, porque mi tatarabuelo era rabino en Unión Soviética. Entonces ellos querían que yo voy también a hacer este camino ortodoxo. Entonces empecé muy ortodoxo desde los 13, 14 años. Me gustaba mucho, era muy importante para mí conocer las cosas de Dios, conocer el judaísmo, este camino que era para mí el ortodoxo, la parte más ortodoxa del judaísmo. Sabemos que el judaísmo tiene muchas fases, muchos tipos de judaísmo. Estaba en el judaísmo ortodoxo, seguía las leyes, pero pasado tiempo estaba un poco demasiado para mí, un poco pesado. Entonces, desde los 13, 14 años hasta el 19, algunas veces salía y volvía por el seminario, por esta parte rabínica ortodoxa, porque tenía cosas muy pesadas para mí, muy difíciles, por mi corazón, que tenía un amor, una voluntad muy grande de hacer las cosas correctas, hacer las cosas del Señor, pero tenía cosas que no estaba arreglada, no estaba totalmente correctas, vamos a decir, mucha ortodoxia, muchas leyes. Sabemos que hay cosas que los hombres ponen las manos que no es como el Señor quiere. Ahí es muy difícil, porque cuando ponemos las manos y hacemos como nosotros queremos, hacemos leyes que del hombre es arreglando o poniendo más pesado que las cosas de Dios, ahí queda muy difícil, muy demasiado. Ahí eras para mí. Entonces, tenía cosas que no comprendía y no estaba de acuerdo. Por eso, por mucho tiempo, por estos años, desde el 13, 14 hasta 19, salía, volvía. Cuando no estaba en esta parte ortodoxa, tenía también un vacío porque no estaba buscando el Señor como conocía, estaba demasiado lejos de las cosas del Señor. Entonces no había un vacío dentro de mí muy grande todavía, que no sabía cómo tenía que preencher. ¿Comprendes? Ajá. Esto era la dificultad. Entonces, el judaísmo es muy lindo, hay muchas cosas, la base de Dios, del Señor, la Torah, pero hay cosas que el pueblo judío pasó, junto muchos costumbres que no son del pueblo judío, que son de otros pueblos paganos. Entonces estaba muy pesado, muy demasiado. Pero porque esto con lo que tenía mi corazón de hacer las cosas de Dios, la busca, así como está en Jeremías 29, busque, cuando te buscas el Señor, busca en mí hallaré, cuando me busca de todo corazón. Este versículo, esta parte, no conocía,
porque en el seminario rabínico, en la yeshiva, no se estudia mucho los profetas, muy poco, muy poco. Se estudia las leyes, el Talmud, la Gemara, que son discusiones rabínicas, pero muchas cosas que tú conoces, y ahora yo antes no conocía. Pero esta busca, mismo no conociendo las profecías, mismo no conociendo las cosas que necesitaba para comprender más el judaísmo verdadero, yo tenía en mi corazón la busca con el Señor. Sabía que esta ortodoxia, esta religiosidad, era muy demasiado. Buscaba una vida más espiritual. Yo quería el judaísmo, pero por un camino más espiritual. Yo que miro hoy, tanto judíos como no judíos, necesitamos de una vida espiritual, no una vida religiosa. La religiosidad, muchas cosas, es del hombre. El hombre pone sus leyes, sus cosas. La vida espiritual es con el Señor, una busca, pero no con las manos de los hombres. Entonces, esta busca tenía muy fuerte en mi corazón. Estaba quemando, ¿comprendes? Entonces, por esta busca, cuando te vas, cuando quieres hacer, entonces conocí el Mashiach verdadero. Como hermano Fabián dijo, ahora hay el Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach, hijo de Yosef, y Mashiach ben David. ¿Cómo puede ser dos Mashiach, dos salvadores? Pero eso escuchaba antes de conocer el Yeshua Mashiach, cuando estaba en la sinagoga. Los rabinos hablan mucho de Mashiach, hijo de Yosef, ben Yosef y Mashiach ben David. Pero comprendí cuando conocí Yeshua, el verdadero, hace 20 años que conocí. Y después comprendí mejor, cuando después de conocer él, después de poner él mi corazón, que él es el Mashiach de Zacarías, como está escrito, de Yeshayahu, de Isaías, de los profetas, de el verdadero Mashiach, la primera vinda de él como Mashiach ben Yosef, hijo de Yosef, como sofredor, como dice muy bien el hermano Fabián. El mismo Mashiach va a venir como Mashiach ben David. El primero Mashiach como sacerdote aquel que entra para el salvación del pueblo. Él se pone por el sacrificio del pueblo. Él entra en Santo de Santos, en Kodesh HaKodashim. Mashiach ben David es el Salvador que viene para reinar. El mismo Mashiach. Mashiach que está escrito en Daniel, el profeta Daniel. Mashiach que vino a 2000 años, que no puede venir hoy. Mira, el Beit Lehem en Belén no puede nacer un judío hoy. Entonces, no hay como nacer un Mashiach de nuevo. Mashiach ya está, ya nació y va a volver. Entonces, este Mashiach yo comprendí, no por la ortodoxia, no hay nada de mal, es bueno ser judío. Hoy soy judío mesiánico, un judío que cree en Yeshua, de las profecías de Yeshua, de la salvación, y muchas cosas de Yeshua me hizo, mucha cura, mucha libertación en mi vida, muchas cosas salió de la mente cuando conocemos el Yeshua Salvador de Pesach, para los judíos y para los gentiles. Entonces, este es Yeshua que conocí y conozco todos los días. Yeshua que es la agua de la vida, del agua de Sukkot. Este Yeshua que
conozco Yeshua judío, no soy ahora un no judío, soy un judío todavía. Entonces, un judío puede conocer Yeshua y vivir Yeshua, todavía es un judío. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Benjamín. Es buenísimo, precioso testimonio. Y qué bendición que aquellos miles de judíos en el tiempo, como Fabián nos contaba, en aquel tiempo de la primera venida de el Mesías, no quedaron ahí, sino que todavía al día de hoy, perteneciente al pueblo de Israel, como es tu caso, Benjamín, pues el Señor sigue teniendo misericordia y su piedad es amplia, amplia, su corazón es tan grande, ¿verdad? Porque ama a Amén. su pueblo, ama verdaderamente a su pueblo. Y muchas gracias por el testimonio, hermano Benjamín, gracias por lo que nos has compartido. Y rápidamente yo os pediría a cada uno de vosotros, hermano Sami, Fabián, Benjamín, si con unas poquitas palabras, ¿qué le diríais a aquellos que van a escuchar el programa Israel en el Camino? Y quieren saber de la venida de este Mesías, con muy poquitas palabras, ¿qué les diríais para que ellos pudieran realmente llegar a creer en este mismo Mesías que creéis vosotros, que queremos nosotros, todos nosotros? Hermanos Sami, con pocas palabras, ¿vale? Con pocas palabras, crean en el Mesías porque es el único que te puede dar la vida eterna. Crean en el Mesías y si no lo crees, es muy fácil. Dice el hermano Benjamín, si quieren buscarme del fondo de vuestro corazón, búsquenme que me hallarán. Y esa es la verdad. Es la acción del Ruach HaKadosh que va a hacer nuestros corazones ser transformados. No seas como Faraón en Egipto. Abre tu corazón. Deja Mashiach mostrarte que Él es Yeshua, que Él está vivo y que quiere salvarte. Amén. Amén. Gracias, hermano. Fabián, ¿qué nos dices? Mi consejo es que le pidan justamente al Ruach, que le pidan al Espíritu, que los guíe, que los dirija, sin ninguna duda que Él les va a hablar. No se dejen confundir. Muchos de los seguidores más cercanos de Yeshua no entendían del todo el mensaje. Es más, creo que Judas también fue uno. Él quería que se ponga a reinar en ese momento, que recupere el reino literal, y por eso hasta creo que en parte lo entregó. Sin embargo, Yeshua llegó a decir, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, él tenía que pasar por ahí. Lleva mucho fruto. Y tengo la expectativa y la esperanza que a través de programas como estos, muchos van a hacer esa herencia, ese legado que Yeshua tiene preparado. Él sí fue a la cruz a ocupar nuestro lugar, pero no quedó en una cruz, no quedó en una tumba, Él ha resucitado. Amén. Amén. Y hermano Benjamín, ¿qué palabras dirías? Que cada uno tiene que buscar en sus oraciones cuando habla con el Señor, para que el Señor te hace la revelación por el Espíritu, por el Ruach, de que el Mashiach puede cambiar tu corazón, porque todos pecamos, todos tenemos cosas que tenemos que arreglar, pero el Señor que puede arreglar, porque Él es el Mashiach, el Señor, Emmanuel, porque solamente el Dios no tiene pecados, es perfecto. Entonces solamente Dios, el propio Dios puede ser Emmanuel, como está escrito en Isaías, Dios con nosotros. Por amor, el Señor hace el sacrificio de Pesaj. Él es el Yeshua. Yeshua es Dios, es la salvación. Que cada uno puede en sus oraciones buscar, pedir que el Señor te hace la revelación, buscar por el Espíritu del Señor, buscar en las Escrituras, a la luz de las Escrituras,
en los profetas, en los salmos, toda la palabra de Dios, para que Él pueda mostrarte a cada uno el verdadero, la luz, la verdad, el camino, la vida que puedes cambiar cada uno, de la ortodoxia, de la demasiada religiosidad, cualquier religiosidad que sea, para una vida espiritual, una vida de cambio, una vida de transformación para cada uno, judío y no judío todos. Los judíos no tienen que dejar de ser judíos para conocer el Yeshua, y los gentil no tiene que ser judío para conocer Yeshua. Y Yeshua es el que hace la unión por todos los pueblos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. De mi parte, animo también y cuánto desearía que amigos nuestros de la parte gentil, que con quienes tratamos, incluso algunos familiares, pues puedan escuchar este programa Israel en el Camino, puedan oír atentamente estos testimonios, estas enseñanzas y puedan llegar también a un encuentro, a una fe genuina con el Mesías Yeshua Jesús. Así que, pues muchísimas gracias, hermanos, por haber estado en el programa Israel en el Camino. Invito a aquellos que lo están viendo, pues que se animen a seguir escuchando, seguir viendo el programa, porque va a haber más, por la gracia de Dios, van a venir más programas para la gloria de nuestro bendito Dios. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.